Vamos a hablar de economía con nuestro especialista Martín Simonetta, director de la Fundación Atlas, profesor universitario de economía. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme, como siempre. Un placer. El tema es, y es muy amplio, el desafío de la competitividad. Desarrollémoslo. Bueno, uno de los grandes temas que está en el debate, además de los temas de cortísimo plazo, que eran los que vos mencionabas, el dólar, el riesgo país, el cepo, la salida, es si el dólar está barato o está caro, ¿no? Y detrás de eso está la cuestión de la competitividad de la economía argentina, ¿no? Y la competitividad teniendo en cuenta distintos aspectos. Uno de ellos es el dólar oficial, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? O sea, yo soy competitivo o no respecto del mundo dependiendo a cuánto cotiza el dólar, ¿no? Y esto depende de todos estos puntos que vos Claro. recién estabas mencionando. Ahí, Martín, te quiero hacer un paréntesis para que mucha gente entienda que muchas veces se dice el dólar está competitivo. Lo cual no quiere decir que depende de tu sector, a vos te beneficie. Y acá es donde es difícil entender la economía, porque no todos se van a haber beneficiado con un dólar alto. Yo he tenido grandes empresarios diciendo el dólar tiene que valer más, y después de que el dólar valió más, no vendieron un solo auto. Sin embargo, lo que quería él es que era un dólar más competitivo, pero claro, se le encareció tanto el producto a la gente que no lo pudo comprar. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Para quién debería ser barato y para quién debería ser caro para que una economía funcione? Bueno, realmente, como vos mencionaste, es un concepto muy complejo, ¿no? De muchos aspectos a mí me cuesta explicarlo en las aulas muchas veces, el concepto de el tipo de cambio real, cómo la inflación y si sube o baja el dólar afectan la competitividad de una economía, el peso de los impuestos, ¿no? Si tenemos dólar barato, supongamos que tuviéramos un dólar caro, mejor dicho, un dólar oficial de 2.000 pesos, ¿no? Que estamos tirando cualquier número que no es real, no aclaramos claramente, Si querés, no es verdadero. unifiquémoslo a 1300. Mirá, hagamos de cuenta que devaluamos y unificamos al dólar contado, al dólar financiero, para no ir al otro extremo. Vamos a partir por un 1300. Bueno, ahí, por ejemplo, mejoraría un poco la rentabilidad para los sectores exportadores y tengamos en cuenta otro factor, ¿no? Que dependiendo del sector económico en la Argentina, el peso de los impuestos es elevadísimo comparado con otros países. Claro. ¿No? Entonces, muchas veces la economía real dice, los productores dicen, mirá, yo no puedo competir con el mundo si vos me mantenés este nivel de impuestos. Bajame los impuestos y después dejá el dólar que quieras. Pero de esta manera, con el nivel de incremento del gasto público de 20 puntos en términos reales en las últimas décadas, yo no puedo competir con el nivel de impuestos que implica un nivel de gasto público tan elevado, ¿no? Por Claro. eso la complejidad, ¿no? de los fenómenos correlacionados. Intentemos seguir con este roleplay. Obviamente, desde el oficialismo te diría, no, bueno, nunca va a valer 1300, pero suponiendo, porque desde el oficialismo también se plantea que va a llegar plata del fondo, que el campo va a liquidar y un montón de supuestos y que la economía se va a recuperar, que otros pueden no estar de acuerdo. Pero digo, en el supuesto de los 1300 y una salida del cepo, los importadores deberían pagar 1300, todos podrían comprar dólares a 1300 pesos. ¿Cuál sería el inconveniente entonces de sacar el cepo si vos realizás una devaluación del 50%? Y el otro punto es, ¿mágicamente no se trasladaría a precio esto? Bueno, de tu comentario salen una serie de respuestas, muchas, ¿no? Pero una de ellas empieza por la segunda parte. El gran logro político del gobierno es económico, ¿no? Y es la baja de la inflación. ¿Qué pasaría si el dólar oficial va a un nivel de 1.300 con los precios? Se caería, digamos, el as, ¿no? Digamos, de espada del gobierno en el relato, ¿no? Que es la baja inflación, que no sería para nada malo, ¿no? Pero por lo menos en el discurso oficial afectaría un poco su posicionamiento estratégico.
pero esto no sería malo porque estamos en una transición, ¿no?, hacia una economía más sana, claramente, pero tendría algún efecto inflacionario, una suba del dólar oficial, aunque por otro lado le sacaría el pie de encima a los sectores exportadores que son el motor de la economía. Cuando tratamos de explicar una economía más sana, muchas veces se entra en esta situación de decir, una economía sana es que vos no podés tener un celular que vale tanto por los ingresos que tenés. Entonces, una economía sana no implica una economía mejor para cada uno de los habitantes, justamente todo lo contrario. Una economía sana demostraría las falencias que tiene la Argentina y cada uno de nosotros para sentirse realmente pobre, porque si lo mido en dólares a 1.300 tomados los salarios, Martín, somos realmente pobres. Yo decía, por derecha o por izquierda llegamos a los sueldos de Venezuela. Entonces, ¿cómo puede explicarse la economía si no hay ideología y no hay alguien que dice, bueno, yo creo que estamos mejor? Muy buena reflexión, y en primer lugar que en los países, quería decir que los países que funcionan, la política cambiaria y el acceso de los ciudadanos a monedas del mundo está básicamente liberado, ¿no? Argentina se encuentra una especie de cuello de botella para llegar a ese punto. Si llegáramos a ese punto, entraríamos en una situación de más sensatez, como vos muy bien decías, que puede ser que ganáramos menos en dólares. Y si ganamos menos en dólares, no sé, hoy con un sueldo nos compramos una heladera y posiblemente con un tipo de cambio sincero vamos a necesitar un sueldo y medio. Claro, Entonces, pero ahí vamos al otro esas son lado. las implicancias. Ahora vamos al otro lado, porque te estoy hablando de la gente de a pie, pero voy al que fabrica las heladeras. Che, pero ¿para qué invertí en fabricar heladeras si la gente no cambia heladeras cada 5 años y antes la cambiaba cada 2? Porque yo sacaba un modelo con 2 botones diferentes y la gente la compraba. Entonces, el nivel de consumo y el consumismo está atentado contra la realidad de decir, bueno, estos son pobres, entonces volvemos a dejar pobres y ricos. Bueno, y ahí tendríamos que hablar otro punto, ¿no? La economía debería abrirse también al mundo, si bien no se ha cerrado en los últimos meses, pero hay cuestiones vinculadas al tipo de cambio, que no voy a ahondar para no entrar en temas muy técnicos, que hacen que sea complicado importar, que sea lento importar, que haya restricciones a la importación, y esto nos da el fenómeno de que hoy, yo tengo una frase graciosa, tragicómica, ¿no?, que es como soy pobre, compro en Miami, ¿no? La computadora que acá pago $1.000, allá la consigo por 200. Bueno, las zapatillas que allá sí. pago 20, acá pago 100. Y ese tipo de cosas que tienen que ver con la esencia argentina casi, ¿no? Existió el DM2, por supuesto, sin duda. Hoy lo hace Chile, pero estamos hablando de compras que no tienen que ver con los elementos básicos ni con la canasta básica. Lo que digo es cuánto del deterioro de la persona que fabricaba esas heladeras tenía 5 familias a cargo y hoy deja de trabajar. ¿Por qué? Porque el 70-80% de la economía argentina se manejaba por consumo interno. Para cambiar la matriz, ¿se puede cambiar esa matriz teniendo un consumo interno? Había algo muy gracioso, el consumo interno, uno de los voceros o representantes de lo que tenía que ver con, hablo de Eduardo Serenellini, decía, el consumo no se paró, nosotros consumimos menos, el consumo no bajó, nosotros estamos consumiendo menos. Es prácticamente lo mismo, el consumo de los argentinos bajó y cada vez que vos tenés que hacer un gasto es sideral. ¿Lo ves hoy, Martín, cuando en cualquier evento de vacaciones de invierno de los chicos, vos tenés que gastar un sueldo en una salida? Totalmente, ¿no? Y acá vemos también el cambio de morfología social de la Argentina comparado con algunas décadas atrás, donde todos éramos clase media, ¿no? Donde el 90% de los argentinos éramos realmente clase media, alta, media, baja. Hoy en día hay estudios que muestran que nos sentimos clase media, pero en términos de ingresos verdaderos
muchos no somos clase media y una gran parte de la Argentina ya no es clase media, aunque se siente clase media, y el bolsillo dice que esto no es Claro. así, ¿no? Entonces esto implica hacer reformas realmente muy profundas dentro de lo que es la estructura económica argentina. No es magia ni es corto plazo, y que son políticamente costosas e implican largo plazo recuperar la confianza, ser atractivos para el mundo, seducir al mundo, seducir al bolsillo de los argentinos. Y para esto Argentina tiene que ser confiable, previsible, rentable. Ahí, haciendo un poco en mi cabeza una fábula, alguien dijo: no vine a manejar corderos, sino a despertar leones. Pero también hay que entender que los que no tienen plata, en la Argentina se les dice ratas. Pero el león también necesita de las ratas para sacarle la astilla en algún momento. Si hoy estamos ratas contra leones, me parece que no era el país que teníamos que plantear, sobre todo en la economía. Vamos a discutirlo, Martín, si te parece. Dale, Santiago, es un tema realmente apasionante y Ratas y leones, para la profundo. próxima con Martín Simonetta. Un placer enorme, hacemos esta visión zoológica de la Argentina. Gracias. Gracias, Martín, un gran abrazo. Martín Simonetta, economista, por supuesto, director de la Fundación Atlas, profesor universitario, hablando un poco de la competitividad, de cuál es el dólar barato, cuál es el dólar caro. Claro, no siempre te va a beneficiar, ni le va a beneficiar si tenés una empresa. Hay que diferenciar cada uno de los sectores de la economía. Cuando a uno le va bien, no al otro le tiene que ir tan bien. Quédate, tenemos más información.